No, esos son los 3,000 pesos. Buen día, Rabotay. Buen provecho. Aquí está escrito que estas son las descendencias de Aharón y Moshe. El día que habló Hashem con Moshe en el Har Sinai. ¿Y quiénes son las descendencias de Aarón y Moshe? Los hijos de Aarón: Nadab, Abihu, Elazar e Itamar. Entonces preguntamos a Jajamim, si tú me estás diciendo cuáles son las descendencias de Aarón y Moshe, me tendrás que decir quiénes son los hijos de quién, de Aarón y Moshe, ¿no? Y sin embargo, aquí solamente nombra los hijos de Aarón. ¿Dónde quedaron las descendencias de Moshe? Y además los hijos de Aarón no son los hijos de Moshe, son hijos de Aarón, son sus sobrinos en todo caso. Dice Rashi de que ¿por qué los hijos de Aarón son considerados como hijos de Moshe? Porque hay una regla: todo aquel que le enseña Torah a alguien, lo consideramos como que si fuera su hijo, que Ilu Yeladó, como que si lo engendró. Sale que los hijos de Aarón, porque la transmisión de la Torah, ¿cómo era? Moshe recibía el mensaje de Hashem, el primero que se entraba era Aarón, después Moshe daba otro shiur a los hijos de Aarón, y después a todo el Am Israel. Entonces había un contacto directo entre Moshe y sus sobrinos, y por eso se consideran como los hijos de Moshe. Lo que preguntan los comentaristas es de que, está bien, con más o con menos quórum, pero Moshe al final de cuentas era el jajam de todo Israel, sí. Entonces, ¿por qué destacar, como Moshe le enseñaba Torah a los hijos de Aarón, son considerados como sus hijos? Todo Israel son hijos de Moshe para eso. Él les enseñó todo lo que sabían a ellos. Entonces, ¿por qué resaltan únicamente los hijos de Aarón? Entonces vienen algunos y dicen, no. Entonces no es por eso. No es por lo que dice Rashi, que los hijos de Moshe son considerados, los hijos de Aarón son considerados como hijos de Moshe, no porque les enseñaba Torah, sino por otro asunto que hubo. ¿Qué hubo? Lo que pasó fue que cuando Aarón tuvo mucho que ver en el pecado del becerro de oro. Él de alguna manera los incitó. Leshem Shamaim, para que se les baje un poco, claro. Pero, pues, él permitió que hagan el becerro. Fue un poquito cómplice. Entonces, en ese momento, Aarón se hizo meritorio a que pierda toda su descendencia por haber permitido que hagan el becerro. ¿Quién tuvo que intervenir en ese momento y hacer tefilá fuerte para que no haya un decreto tan grave? Moshe. Moshe pide por los hijos de Aarón. ¿Cuánto efecto tuvo la tefilá de Moshe? 50% de efectividad. Porque 2 de sus hijos de Aarón se acabaron muriendo, Nadab y Abihu, cuando hicieron un sacrificio, un ketoret, un incienso raro, se murieron 2 hijos de Aarón a Cohen. Pero se considera que se murieron por el papá o porque ellos hicieron el pecado. Ok. Digo, ahí está dos cosas. Muy buena. Ellos aparentemente se murieron por su propia cuenta. Los que definitivo quedaron vivos fueron Elazar e Itamar. Entonces, ¿quién fue el que le dio vida a los hijos de Aarón? Moshe. Que si fuera por el mérito de Aarón, se hubiera quedado sin hijos. Ya que la tefilá de Moshe salvó por lo menos a 2 hijos de Aarón, entonces ahora se convierten en hijos de Moshe, porque están vivos gracias a él. La cosa es entender un poco cómo funciona eso. Ya mejor que fueran hijos de Moshe, porque no sería un decreto, ¿no? Entonces esa es la cosa. Sí, ¿no? O sea, aparentemente la teoría de Rashi también podemos meterla. Porque ¿cómo funciona eso cuando la persona hace tefilá por alguien más? ¿Cómo funciona eso de que la tefilá funcione? Cuando la persona reza, pues tenemos toda esta teoría de que la persona cuando reza se inspira, crece, entonces como que se convierte en alguien diferente. Tiene tanta fe y se apega tanto a Hashem que haz de cuenta como que se sale del canal. El decreto era que Dios no lo quiera, fulanito se enferme o tenga ese problema. Entonces cuando la persona se eleva, entonces ya está en otro nivel. Entonces el decreto que le tenía que llegar a fulanito, bueno, ese era el fulanito de ayer, pero hoy esa persona está en otras, ya se llama menganito, como quien dice, se acabó el decreto que había sobre esa persona,
porque esa persona se convirtió en alguien más. Bueno, eso todavía puedo entenderlo cuando la persona mismo pide esa tefilá, pero cuando un extraño, un ajeno pide la tefilá, ¿por qué sirve? ¿Por qué hace efecto para que el decreto se retire de fulanito? Entonces, en términos de lo que estamos estudiando aquí, el hecho de que Moshe le enseñó a sus sobrinos con tanto esmero, con un amor verdadero, la entrega que él daba por ellos, el estar al pendiente si sí entendieron o no, el tratar de que ellos también sean transmisores de la Torá. Entonces, eso logró hacer un vínculo entre ellos como si fueran sus hijos. La cercanía que tenía no era de tío a sobrino. Se hizo ahí un link muy intenso. Entonces, en verdad, el hecho de que Moshe le haya enseñado a sus sobrinos y ellos tenían ese cariño especial de que pueden estudiar entre ellos, logró hacer como que si fuera que si ahora se mueren los hijos de Aarón, haz de cuenta que se le están muriendo hijos a Moshe de tanta relación bonita que tenían. Entonces, si bien es cierto que hay un decreto que se mueran los hijos de Aarón, no hay un decreto que se mueran los hijos de Moshe. Y ellos, no solamente porque les enseñaba Torah, tenían esa relación tan íntima que si ahora se van a morir, haz de cuenta que se le están muriendo hijos a Moshe. Oye, eso no está escrito. Hay un decreto que se mueran los hijos de Aarón, no que se mueran los hijos de Moshe. Entonces la tefilá que hace Moshe, ¿por qué sí tiene efecto? Porque por eso mismo, cuando una persona hace tefilá por alguien más, yo entiendo que cuando te pasan una lista, dicen, por favor, di Teilim por toda esta lista. Obvio que debe tener algún efecto. Yo no digo que no. Seguramente el hecho de decir que mi Teilim sea para la Aslahá de fulano, debe de tener fuerza. Pero nunca va a ser lo mismo cuando tú conoces a esa persona, cuando tienes la empatía de lo que está pasando y lo haces con fervor, cuando te duele la situación que está pasando él, cuando hay un cariño entre nosotros y me duele que esté pasando esa situación. Entonces, ¿eso por qué él logra quitar decretos? Porque el decreto está que sufra él, pero ¿por qué voy a sufrir yo? Las cuentas de Hashem son tan precisas de que si bien es cierto se decretó que fulano sufra, pero si a cosas de que él va a sufrir, ahora yo de rebote también voy a salir amolado porque a mí me duele su situación, oye, esto ya no es justo. Aquí ya están pasando daños colaterales a inocentes, porque yo estoy sufriendo por el malestar de él. Espérame, Hashem dice que hay una falla. Ya no le corresponde sufrir a él si de rebote alguien más va a salir aquí afectado. Entonces, el amor que le teníamos a sus sobrinos era tal, ¿y cómo se generó ese amor? Por la relación, por estudiar juntos, por la manera que tienen esa afinidad. Entonces, si el decreto de muerte de ellos va a acabar afectando a Moshe, entonces ahora se cuenta que se van a morir los hijos de Moshe. No, eso no se ha decretado. Eso a partir de ese momento, el decreto se anula. Pues finalmente sufrió por los otros dos. ¿No? Muy bien, esa es la gran pregunta. La pregunta es, la cosa es de que aparentemente con los otros dos no había esa relación tan estrecha de maestro y alumno. ¿Cuál es la prueba? Que Nadab y Abiú, los que sí se murieron, ¿por qué se murieron? Muchas teorías, pero parte de las teorías eran de que ellos tenían cierta rebeldía contra Moshe, a tal grado que cuando hicieron, el Midrash dice que cuando iban caminando todos juntos, Aarón, Moshe, los sobrinos, ¿qué decían ellos, Nadab, Abiú? A ver el día que ya se mueren estos viejos para que nosotros ocupemos la presidencia. Entonces, Moshe les daba lecciones, es verdad, pero ellos ya no estaban tan pegados a las enseñanzas y comportamientos de Moshe. Ellos estaban esperando que Moshe se muera para tomar el liderazgo. Y cuando decidieron hacer su incienso raro, que fue una iniciativa de ellos, tampoco no le preguntaron a Moshe, ¿te parece bien que hagamos esta creatividad? Estamos pensando en hacer un sacrificio nuevo. Hicieron lo que quisieron. Entonces, aparentemente no había la misma relación Moshe con sus sobrinos Elazar y Itamar, que eran muy asiduos, que con Nadab y Abiú, que eran más lejanos, más de ellos, no había tanta apego a Moshe. Entonces, la tefilá de Moshe no tuvo tanto efecto, porque la relación tampoco no era tan cercana. Entonces, el daño colateral que iba a ocurrir en el dolor que le iba a pasar a Moshe cuando se mueren Elazar y Itamar,
no era el mismo que cuando se murieron Nadab y Abiú. No quiere decir que no había relación, quiero pensar que sí, pero no era lo mismo. Ellos eran un poco rebeldes hacia las enseñanzas de Moshe. ¿Y los hijos de Moshe? Muy buena pregunta, Hazako Baruch. Se ve que tienes rasgos de alfille. Esa es la gran pregunta. Ok, ya entendimos todo. Ya entendimos por qué los hijos de Aarón se consideran de alguna manera hijos de Moshe y por qué la tefilá de Moshe logró salvarlos. Excelente. Hazako Baruch. Entre paréntesis, nada más antes de pasar a tu tema, ahora se entiende por qué cuando hubo una discusión que ya le estudiamos en Humash Vaikra, hubo cierta discusión que también Elazar e Itamar, los dos hijos de Aarón que sí quedaron vivos, en algún momento tuvieron una fricción con Moshe e hicieron diferente a la enseñanza de Moshe. Y Moshe en ese momento se puso loco. Hubo una discusión tremenda, se enojó con ellos. ¿Cómo se atreven a hacer diferente a lo que yo les instruí? ¿Desde cuándo Moshe es una persona que tiene tanto cabot, que le molesta que hagan al revés de sus enseñanzas? ¿Por qué se prendió tanto Moshe en ese momento? Porque él sospechó, dijo, no vaya a ser que estos dos también ya se rebelaron a mí, que ya no se va a perder esa relación, que sean asiduos a mis enseñanzas. Si se vuelven igual que sus hermanos y ya se va a perder la relación que tenemos de maestro y alumno tan pegada, entonces ahora dejan de llamarse hijos de Moshe, se vuelven a convertir en hijos de Aarón. Y hay un decreto que los hijos de Aarón se tienen que morir como consecuencia de que Aarón participó en el becerro. Entonces Moshe dijo, por favor no se rebelen, sigan mis enseñanzas, porque si no se ponen en riesgo. Al final se acabaron arreglando de que no, el que estaba equivocado era Moshe. Ellos tenían la razón. Pero la pregunta es esa. ¿Dónde están aquí los hijos de Moshe? Se habla de los alumnos de Moshe como hijos, y los hijos carnales de Moshe no se mencionan como su descendencia. Entonces la respuesta ya la saben. Eliezer. Increíble. Los hijos de Aarón eran alumnos de Moshe y los propios hijos de Moshe no eran alumnos de Moshe. Entonces aquí está mencionado los hijos que eran alumnos, pero Moshe no logró hacer eso con su descendencia propia. ¿Por qué no? Aparentemente dice el Hatam Sofer. Porque Moshe tenía tantas, pero tantas ocupaciones públicas que eso lo distrajo de tener alumnos en su propia casa. Todo Amisrael era su alumno, menos su propia familia, porque no tenía el tiempo, la cabeza, la dedicación para instruir a ellos, a sus propios hijos. A final de cuentas, los hijos de Moshe no trascendieron, no están escritos como líderes. Moshe en ningún momento tampoco, según la Torah escrita por lo menos, no los propuso a Yoshua. O sea, Yoshua nunca hubo una hipótesis de que Moshe, sus hijos podían ocupar su puesto, porque Moshe no estuvo suficientemente al pendiente de ellos. Increíble. Y por eso se entiende lo que dice, cuando la Torah aquí destaca que se murieron Nadab y Abiú, dice la Torah, se murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pero no te preocupes, no tuvieron hijos. ¿Por qué la Torah destaca que se murieron y no tuvieron hijos? Banim lo ayulahem. ¿Qué viene al caso ahorita hablar si tuvieron o no tuvieron hijos? Porque parte, explican Jajamim, que Nadab y Abiú no querían tener hijos, es porque tenían un dilema. Ellos dijeron así, aquí tenemos dos líderes principales, hay Aarón y hay Moshe, ¿correcto? ¿Quién era más elevado, Aarón o Moshe? Moshe. Ahora, ¿a quién le salió mejor descendencia? A Aarón. Aarón sí tuvo hijos que lo sustituyeron, en la que Entonces los hijos de Aarón dijeron así, Nadab y Abiú, nosotros en verdad aspiramos a ser lo máximo, queremos ser como Moshe, no nos conformamos ni un centímetro menos ser como nuestro padre, vamos a aspirar a ser los más picudos. Pero fíjate qué problema, si nosotros queremos tener buenos hijos, pues aparentemente tenemos que sacrificar un poco de nuestra grandeza y ocuparnos de nuestra familia, porque hasta que Moshe, que fue lo máximo, para ser lo máximo, tienes que descuidar tu familia para llegar a un nivel espiritual muy alto. Ahí está que Moshe se tuvo que divorciar, separar de Tzipora, porque él no podía estar ocupado también en su hogar y también en su nivel espiritual. Entonces, si queremos ser lo máximo como Moshe, tendremos que sacrificar a nuestra descendencia. Si queremos ser muy ocupados de nuestra descendencia,
seremos como Aarón, que no llegó al nivel más elevado que Moshe. Entonces, ¿cuál es lo ideal si queremos ser como Moshe? Pues no tener hijos. Así no sacrificamos a nada. Porque si quiero tener buenos hijos, sacrifico espiritualidad. Si quiero mucha espiritualidad, sacrifico hijos, que no los voy a poder atender. Entonces, seamos muy elevados sin hijos. Banim lo yulaem. Es el Midrash que dice que ellos, con todo su criterio, no querían casarse ni tener hijos, para no tener que sacrificar. Claro, bueno, se murieron. O sea, obviamente estuvo equivocado. Erróneo, sí. Ellos pensaron que a lo mejor se puede sacrificar eso con tal de tener otros frutos, no frutos carnales, frutos espirituales. Pero así no va. Así no va. Lo que no se entiende bien es lo de Moshe con sus hijos, la verdad. Sí. O sea, que no les dedicó, a todo el pueblo dedicó, a ellos no les dedicó. Increíble. Como que no, pues, no Muy fuerte, muy fuerte. Claro, claro. Moshe dio por hecho a lo mejor que, bueno, o sea, a fin... No querían tener tantos hijos, si no querían tener hijos para procrearse más, para vivir como deben de ser. ¿Por qué ahora quieren tener más hijos que no? ¿Por qué ahora hay familias que tienen 10 hijos, 11 hijos? Porque nosotros decimos al revés de esa teoría. O sea, claro, una persona tiene que tener mucho nivel espiritual, pero eso se tiene que manifestar en hijos. Muchos o pocos da igual. Pero lo principal es dejar representantes en el mundo que tengan toda tu espiritualidad, que eso el día de mañana tenga también continuidad. Platicó cuando tuvo a su hijo, se quería ir a la yeshiva y quería ir acá, y le llamaban por acá, y Hashem quería que estuviera acá, no acá. Claro. O sea, digo, es importante, lo que hizo Moshe muy importante, lógicamente, pero pues ahí está que le falló. Sí, no, o sea, Muy importante. nunca se puede criticar, estamos aprendiendo nada más, pero tengamos eso en cuenta. Nunca nuestra familia puede hacer el sacrificio de mucha espiritualidad y ni de nada, ni de mucho trabajo, ni de muchas diversiones, ni de los pasatiempos. O sea, lo primero que se tiene que, porque al final de cuentas, ¿cuánto duele? ¿Dónde está la descendencia de Moshe? Si su nieto acabó siendo Lo que salió. idólatra, no puede ser. Después hizo Teshuvah, aparentemente. Shebuel, ¿no? Regresó a Hashem. Pero, o sea, qué tremendo es esto de que nosotros ahí donde tenemos que invertir, a veces se nos olvida. Bueno, Y tenemos muchos hijos no carnales, ¿no? Porque tenemos mucha gente que convivimos, que platicamos, que hacemos, que le transmitimos sentimientos. Y en nuestra casa no tenemos toda esa energía. Olvídate de transmitir o no Torah, de dar nuestro mejor carácter, nuestra mejor versión con la demás gente y con la gente que tiene que ver tu mejor brillo, todo tu ser, tu esencia. Llega uno a su casa, se apaga, ya no hay fuerzas, ya no hay humor, estoy absorbido. ¿A quién le dice toda esa energía? A la gente. ¿Me entiendes cómo? No hablemos de educación, todos le damos a nuestra familia la mejor educación, pero a lo mejor no le damos nuestra mejor cara. Eso es grave. Entonces no tengamos todos los amigos del mundo allá afuera, tengámoslos, pero sin sacrificar. Ya cuando uno llega a su casa, como dicen, te llega un video que está chistoso. ¿A cuánta gente se lo mandas antes ese video chistoso? Antes de mandárselo a tu esposa. Ya cuando llegas a ver a tu esposa al rato, pues ya lo mandaste, ya lo vio por su lado. Tú se lo mandaste a otras 500 personas. ¿Quién tiene ahorita ganas de compartir el video? Si ya lo vimos, ya lo disfrutamos, ya nos reímos. ¿Con quién te ríes? ¿Con quién lo ves? ¿Con quién platicas? Pero también del otro lado, ajá. Ya sé. Se lo manda uno y dice, ya lo vi. Entonces, aprendimos dos cosas importantes. Primero que nada, eso, sí, exacto. Estamos aprendiendo de que la tefilá por los demás es muy válida, pero súper válida cuando la persona se identifica con eso, porque eso hace que no haya sufrimientos colaterales. Entre más amor, entre más sufrimiento y más empatía haya por la persona que está teniendo la gezerá, esa gezerá es más fácil que se quite cuando alguien también la está sufriendo a raíz de lo que le pasa al prójimo, como lo siento algo que está pasando dentro de mi familia, barminar, que nunca sea, pero si uno lo sintiera como si fuera así, oye, no, a este cuate no le toca sufrir,
Entonces ese decreto se tiene que anular y por eso la tefilá de Moshe tiene efecto. Pero por otro lado, qué bueno que Moshe tenía tanta empatía, podía tener tanto cariño con sus sobrinos, pero con sus hijos mismos se le fue. Ahí no estaba tan dedicado. Ahí no dio toda esa luz, claridad, brillo que tenía Moshe. Besat Hashem, que podamos nosotros tener hogares en donde podamos mostrar a nuestras parejas, hijos,